Y es que nos acompaña acá en estudios el senador Óscar Ortiz, que ha sido el presidente de la Comisión de Constitución, que finalmente fue quien logró los consensos para poder aprobar esta ley de convocatoria a elecciones ya promulgada por la presidenta Yanine Áñez este fin de semana. Muy buenos días y bienvenido a la revista. Muy buenos días, Gabriela. Buenos días al país. Efectivamente, aquí tenemos la ley de 24 de noviembre, ley número 1266. Una ley muy importante. La primera ley que promulga la presidenta Yanine Áñez como presidenta constitucional de Bolivia y que marca además un hecho que es trascendental. Nos vamos hacia las elecciones, hacia nuevas elecciones, reencaminamos nuestra democracia con una ley que ha merecido votación unánime en ambas cámaras, en senadores y en diputados. ¿Fue difícil el consenso? Fue muy difícil, lo contaba la presidenta del Senado. Han habido reuniones larguísimas, de muchas horas. Ha contribuido mucho la conferencia episcopal, la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, Naciones Unidas. ¿Qué se cuestionaba desde el MAS de esta ley? Mire, había muchas diferencias, obviamente, desde, por ejemplo, ya solo el hecho de dejar sin efecto las elecciones anteriores, obviamente, porque eso significa admitir que hubo un manejo fraudulento de las mismas. El tema de, por ejemplo, cesar a todos los vocales, a nivel nacional, a nivel departamental. Algunos planteaban que los suplentes puedan asumir. Aquí se llegó a un consenso que vamos a una renovación total del Tribunal Supremo Electoral, que quedase claro que se comienzan nuevas elecciones partiendo de cero. Esto significa que habiéndose cancelado los efectos legales, dejado sin efecto los efectos legales de todo el proceso electoral anterior y sus resultados, obviamente pueden participar todas las organizaciones políticas registradas ante el Tribunal Supremo Electoral a nivel nacional, pueden haber nuevos candidatos. Entonces, el MAS puede participar, pero no con los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Eso queda claro ahí? Aquí hay un artículo que es muy importante, Gabriela, el artículo 19, que fue algo que obviamente costó mucho lograr el consenso para esto, pero que resuelve la discusión que durante 3 años nos enfrentó a los bolivianos. Las y los ciudadanos que hubieran sido reelectos de forma continua a un cargo electivo durante los 2 periodos constitucionales anteriores no podrán postularse como candidato al mismo cargo electivo. Con esto se rescata el espíritu de la Constitución que limita la reelección de forma continua a un solo periodo. Obviamente que esto imposibilita a Evo Morales y Álvaro García ser candidatos, pero no es una ley con nombre. Las leyes nunca deben tener nombre. Las leyes se aplican a todos los ciudadanos. Es para todos los niveles también, y ¿no? Para todos los niveles. Bueno, esta ley es sobre las nacionales, pero ya establece un precedente para que se ratifique ese espíritu de la Constitución que busca limitar las elecciones a un solo periodo. Senador Ortiz, buenos días. Los saludamos desde La Paz. Hay un ala radical del MAS que busca un blindaje. Si bien escuchó hace instantes a la senadora, la presidenta del Senado, Eva Copa, se volvió a redactar el artículo 7 de este proyecto de ley. Todavía esta ala radical insiste. ¿Qué se va a hacer para buscar consensos? Primero, diferenciar y aclarar lo que pasó ahí en las mesas de diálogo en la que participaba el gobierno, representado por el ministro de la Presidencia. Se hablaba siempre del tema, por ejemplo, atención a heridos, indemnización a las familias de los fallecidos, atención a las investigaciones de quienes se consideran víctimas con participación de la comunidad internacional. Básicamente esos son los temas. Y hay un tema que ellos siempre reclamaban, que era el de las garantías para los dirigentes sindicales, sociales, que tienen fuero sindical, que están en las leyes, pero ellos quieren como que se ratifique lo que dicen las leyes para sentirse más seguros. Al último momento quisieron introducir este tema de también darle, por así decir, una forma de inmunidad a Evo Morales y a Álvaro García, y eso obviamente fue rechazado. En las discusiones que están habiendo entre los sectores sociales y los ministros, han planteado también, en marco de la pacificación del país, una especie de protección especialmente para ellos, para los que son dirigentes, ¿no?, sindicales y sociales, y ahí ha intervenido la comunidad internacional y la conferencia episcopal para hacer a un lado todas esas disposiciones que obviamente contaminaron lo que era la búsqueda del acuerdo de pacificación, buscando la inmunidad ya para Evo Morales y Álvaro García. Entonces, nosotros ayer y también el sábado lo que planteamos es que primero no corresponde la inmunidad. Nuestra Constitución expresamente dice que no hay inmunidad. Lo único que tienen los exmandatarios, el presidente, el vicepresidente, todos,
es que si son acusados por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones mientras ocuparon ese cargo, tienen que ser autorizados por la Asamblea Legislativa para que vayan a ser juzgados por el Tribunal Supremo de Justicia. Esa es la protección, no hay otra. Pretendieron algunos que esa protección se prolongue como que 20 días más, seguramente por las consecuencias del audio que presentó el ministro Arturo Murillo, en el cual se ve a Evo Morales o se escucha a Evo Morales dando instrucciones que constituyen delitos por los cuales ya sería juzgado como ciudadano común y obviamente por delitos comunes, algunos de lesa humanidad. Eso contaminó todo lo que era el diálogo que se estaba dando entre el gobierno y las organizaciones sociales y esperamos que eso sea reencaminado, se haga totalmente a un lado cualquier disposición referida a cualquier tipo de humanidad que, repito, nuestra Constitución no permite y se la concentre específicamente en el ámbito de la pacificación. ¿Y eso depende de quién? ¿De esta otra ala conciliadora del MAS, entre las que se encuentra Eva Copa, para que finalmente este otro sector permita que no sea así todo el rechazo que se ha generado por esta posible inmunidad a Evo Morales y Álvaro García Linera? Primero, hay que resaltar el diálogo que ha abierto el gobierno con las organizaciones que conforman el llamado Pacto Unidad. Ayer, a altas horas de la noche, el gobierno también ha tenido una serie de negociaciones en Cochabamba que nos hacen abrigar la esperanza de que en pocos días se podría levantar ya este bloqueo que nos permitiría regularizar totalmente la situación en Bolivia y sobre todo abastecer de alimentos a Cochabamba, a La Paz, a todo el occidente. Y en el marco de esas reuniones, todas estas organizaciones sociales están planteando alguna garantía que ellos quieren sentir, que repito, ya están en las leyes, que en el fondo lo único que hay que hacer es ratificar lo que dicen las leyes para que puedan también ellos desmovilizarse. Bueno, el gobierno está trabajando para buscar un acuerdo de pacificación que se marque plenamente en la Constitución, que le dé garantía a los que han hecho movilizaciones pacíficas, pero en ningún momento amnistía a los que han cometido delitos, ¿no? O inmunidad sobre todo. Exacto. Pero esta ley es totalmente independiente a la de la convocatoria de elecciones. La de convocatoria de elecciones ya está promulgada, ya está encaminada. ¿Qué es lo que toca de aquí en adelante? Eso es muy bueno lo que usted dice, Gabriela. El pueblo boliviano tiene que quedarse tranquilo. La ley de convocatoria de elecciones ya está vigente. En el momento que la presidenta la promulga, comienzan a correr sus plazos. Hoy lo más urgente que tenemos en la Asamblea Legislativa es aprobar, que entiendo que ya lo hizo ayer la presidenta del Senado, una convocatoria para que, no sé si mañana o pasado mañana, nos reunamos a aprobar el reglamento de convocatorias para los postulantes a miembros del Tribunal Supremo Electoral. Tenemos que realizarlo en 2 o 3 días y desde ahí corren 17 días en el nivel nacional para que se puedan tener los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados tiene 3 días, que cuentan a partir de ayer, para aprobar un reglamento para que las asambleas legislativas departamentales, que en el marco de lo que dispone la Constitución de Desarrollo Autonómico, son las que tienen que elegir ternas para los vocales tribunales departamentales, de los tribunales departamentales electorales. Y esto nos permitiría que desde el momento de ayer deberíamos tener en 20 días reconstituido el Tribunal Supremo Electoral. Es la gran dificultad de estas elecciones, ¿cómo ir a elecciones sin órgano electoral? Bueno, hay que reconstituirlo, hay que recomponerlo. ¿Y ellos ya tienen 90, 120 días para convocar elecciones? Ahí se cambió la ley, la anterior ley decía que el proceso electoral no podía realizarse en menos de 120 días. Entonces se le ha cambiado para que diga no se podrá realizar en más de 120 días. Se le ha puesto un máximo, va a ser obviamente una meta difícil seguramente de cumplir por lo que nos han dicho todos los expertos, pero también hay el compromiso de la comunidad internacional, particularmente de las misiones electorales de la OEA, que tienen mucha experiencia, y también de la Unión Europea, de traer misiones de técnicos que puedan ayudar a estos vocales a desarrollar estas elecciones de la forma más exitosa posible y sobre todo más transparente para que todos podamos confiar en que sus resultados realmente reflejen lo que el pueblo votó. Señor Ortiz, ¿qué pasará con las elecciones subnacionales? Ya estaban agendadas en el calendario, ya se estaban incluso los partidos preparando para ellas, son para marzo. ¿Cómo se va a trabajar con las elecciones subnacionales y las generales? Es posesionado los miembros del Tribunal Supremo Electoral
tendrán 48 horas para darnos la convocatoria, el calendario de las elecciones nacionales y seguramente también en los días siguientes nos tendrán que dar un informe, su posición, su planteamiento, su convocatoria para las elecciones nacionales y en función de eso pues tendremos que aprobar otra ley ajustando los plazos y la fecha. ¿Podrían coincidir ambas elecciones en una misma fecha? Esa es una respuesta que nos tienen que dar los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Aquí lo que hemos conversado con distintos expertos, asesores internacionales, es que era muy difícil asegurar que se lo puede hacer, porque les repito, hoy no tenemos un Tribunal Supremo Electoral. Primero casi todos quedaron detenidos después de las elecciones por el proceso que les abrió la Fiscalía, tanto en el nivel nacional como en el nivel departamental. En varios lugares fueron quemados los tribunales electorales. Entonces el desafío que viene para reconstruir la institucionalidad del órgano electoral es muy grande. Nos recomendaron que entonces esta ley se concentre solo en las elecciones nacionales, ¿no? Por eso aquí habla de convocatoria de elecciones nacionales. De las subnacionales, bueno, esa es una respuesta que nos tiene que dar el nuevo Tribunal Supremo Electoral y en función de eso haremos los ajustes legislativos necesarios. Senador Ortiz, una propuesta que se escuchó mucho para incluso ahorrarle dinero al país es que ambas elecciones vayan juntas. Esta es una posibilidad. ¿Usted qué piensa al respecto? Mire, nosotros no somos lo que tenemos que dar las respuestas, son los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral lo que nos tendrán que decir si lo pueden hacer o si necesitan un tiempo adicional. Creo que es la forma más responsable de actuar. Bien, de esta manera entonces hemos conocido un poco más de esta nueva ley promulgada, la primera en el gobierno de Yanine Áñez. Gracias, Natalia, por la participación en esta entrevista. Hasta cualquier momento. Agradecemos también al senador Óscar Ortiz. Muchas gracias por su presencia. Gracias, buenos días.